Pero la palabra de Dios, dice la Biblia, dice las Escrituras, que es como un espejo. Las Escrituras dicen que nosotros nos podemos ver como un espejo. Cuando usted lee las Escrituras, algo de las Escrituras le deja ver lo que usted es o lo que no es. Entonces es como cuando usted se levanta por la mañana. No sé, eso me pasa a mí, solamente me pasa. Me levanto por las mañanas con los pelos así todos parados, los ojos hinchados, y cuando me veo al espejo digo, uy, pero cómo estoy de mal. Y como que me trato de arreglar un poco ahí, me echo agüita como para que se me abran los ojos. Pero eso es muy distinto después de que me afeito, me peino y salgo con la camisa, ya me veo diferente. Pero lo que hace el espejo es que me deja ver lo que está mal de mi peinado. Y pues las mujeres mucho más, porque ellas tienen que entrar en el proceso de maquillaje. Mi esposa siempre me dice, ay, qué rico haber sido hombre. Ustedes no se tienen que maquillar, ustedes no tienen que ver la combinación del zapato con la cartera y con el color del vestido. Usted simplemente coge un pantalón, coge cualquier camisa, se pone unos zapatos, se peina y sale corriendo y dice, ya estoy listo. Y yo apenas estoy pensando en qué pinta me voy a poner. Y entonces empieza, como decimos nosotros, la danza del closet. Este no, este tampoco, este no. Y cuando salimos, yo sé que solamente me pasa a mí, en la cama quedan como 5 vestidos, 3 camisas, 3 pantalones y 5 pares de zapatos que no usó, pero que tal vez probó, porque se ve en el espejo. Entonces hoy la enseñanza, quiero mostrar el espejo no de Misión Vida, sino de la iglesia de Cristo. Atención, de la iglesia de Cristo. Y lo voy a hacer con mucho amor y respeto. Y si usted se ve en el espejo, no se ofenda, por favor, no es contra usted. Y entonces yo creo que usted repita conmigo hoy, pastor, yo sé que esto no es conmigo. Repítalo, pastor, yo sé que esto no es conmigo. Y cuando le llegue el asunto, yo lo voy a hacer repetir. Recuerden que ustedes me dijeron, pastor, yo sé que esto no es conmigo. Porque lo que va a salir hoy de pronto es, uy, el pastor me está diciendo algo que, no. Hago la advertencia y me tomo el tiempo antes de la enseñanza para que ustedes se preparen. Amén. Romanos capítulo 12. El título de la enseñanza de hoy es la influencia de este siglo en la iglesia. La influencia de este siglo en la iglesia. Y tomado Romanos capítulo 12, verso 2, que dice así: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Algunas versiones dicen, no se conformen a este siglo, sino que más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Amén. Así que el tema de hoy es un tema que me viene dando vueltas hace un tiempo. Es un tema que a veces he discutido con mi hijo Esteban. Es un tema que lo vengo escudriñando. Y recientemente, hace un par de semanas, tal vez, o una semana atrás, nos invitaron a una convocatoria apostólica en Orlando, y nos fuimos con mi esposa por 2 días, jueves, viernes y sábado. Y oyendo a estos apóstoles, uno de ellos trajo el tema con el cual yo estaba dándole vueltas, y este hombre lo expuso de tal manera que yo quedé, wow, eso es lo que me hacía falta, eso. Y yo, aleluya. Y desde que oí ese tema que me venía dando vueltas, ese tema no deja de decirme a mí, predícame, 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 predícame. Entonces yo venía con ese rollo atascado y lo preparé para ustedes. Así que vuelvo y repito, no se van a sentir incómodos. Y creo definitivamente que el tema de hoy es algo que la iglesia de Cristo debe poner mucha atención, porque de manera sutil y encubierta se ha venido metiendo una influencia que está tratando de desviar el evangelio de Cristo y el diseño original de la iglesia de Cristo. Hay una corriente que está entrando encubierta, una influencia que nos está afectando como iglesia. Hablo de iglesia universal, no necesariamente de Misión Vida, aunque nos toca a veces como Misión Vida. Así que
usted hoy va a entender que tenemos que hacer algunos ajustes urgentemente para no dejar que la influencia de este siglo nos toque. Amén. Y yo no me refiero simplemente a la influencia del estilo de vida que usted está viendo en el mundo. Ese estilo pecaminoso que usted ve y que a veces se asombra, porque de verdad lo que se está viendo hoy en muchos órdenes es terrible. No estoy hablando de ese tipo de influencia, no, estoy hablando de otra influencia. Estoy hablando de ciertas ideologías. Estoy hablando de ciertas formas de pensar. Estoy hablando de la mentalidad que aparentemente es buena e inofensiva, pero que se está metiendo dentro de la mentalidad de los miembros de la iglesia. Es un asunto de mentalidad, y quiero recordarle qué es mentalidad. La mentalidad es una suma de pensamientos y criterios que todos tenemos y que nos hacen ver, creer y movernos. Todo lo que usted piensa, usted lo cree y usted lo hace. A la final, todos somos resultados de lo que pensamos. Usted cree lo que usted empezó a pensar un día, y usted empieza a hacer lo que usted cree. Por lo tanto, usted hace lo que usted piensa. Pero la Biblia dice claramente en Hechos capítulo 17, 28, que nosotros los hijos de Dios y el cuerpo de Cristo, dice, en Cristo vivimos, en Él nos movemos y en Él existimos. En Él usted vive, en Él usted se mueve, en Él usted existe, usted y yo. Y cuando estoy hablando de eso, quiero decir entonces que todo nuestro pensar, nuestra mentalidad, nuestro creer, nuestro sentir, nuestro accionar, nuestra obediencia tiene que estar girando alrededor de un eje que se llama Cristo. No puede haber nada más, no puede haber nada que no sea Cristo en lo que usted se mueva, piensa, crea o exista. Eso es lo que dice la palabra, que nosotros ya tenemos eso. Y para que eso pueda ser posible, entonces Pablo escribe a la iglesia de Corintios que lo podemos hacer simplemente porque tenemos ya la mente de Cristo. De una u otra manera, la iglesia puede moverse en Él, existir en Él y vivir en Él simplemente porque nosotros tenemos la mente de Cristo. Nosotros ya no tenemos la mente del mundo, y nuestra mente no se deja influenciar por las ideologías de este mundo, porque tenemos la mente de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Pablo lo dice en 1 Corintios capítulo 2 verso 14, dice, pero los que no son espirituales no pueden recibir estas verdades de parte del Espíritu de Dios. Oiga esto, todo les suena ridículo y no pueden entenderlo, porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Por esa razón, mucha gente hoy cercana a usted, tal vez hasta familiares, compañeros de trabajo, vecinos, les pueden estar diciendo hoy, ¿usted qué hace en esa iglesia? ¿O usted qué hace en la iglesia? ¿A usted qué le pasa? Usted es un hombre inteligente, usted es un hombre profesional. ¿Qué hace yendo a ese lugar que le están lavando la cabeza? Que como un borreguito allá un pastor dice A y todos dicen A. Si el pastor dice a la derecha, todos dicen a la derecha como borregos. ¿A usted qué le pasa? Ya hay una cantidad de mentalidades, de ideologías que están atacando a los hijos de Dios, y nosotros a veces como que Yo les he contado aquí lo que me pasó recién convertido. Algunos de ustedes lo saben, pero para los que no me conocen bien mi historia, mi testimonio, cuando yo recién me convertí, yo tenía fama y me conocían, pero por lo malo. En el campamento donde yo trabajaba como ingeniero, me reconocían porque era el tomatrago, el rumbero, ¿eh? Y cuando yo me convertí, para que no hablaran mal de mí, imagínense esa conversión mía, fue genuina, pero yo tenía una ideología, un pensamiento. Dejaba mi carro como a 5 cuadras de la iglesia. La Biblia la metía en un sobre de Manila y me iba caminando por todo el mundo. ¡Segura! Y cuando nadie me veía, me metía a la iglesia.
Porque ¿qué iban a decir de mí, de Álvaro Segura, metido en la iglesia? Y un día Dios me habló y me dijo, hey, hello, pum, pum. Me pegó una que un día se las cuento. Y entonces después yo salí abiertamente a decir, soy un hijo de Dios, ¿y qué? Porque nosotros tenemos el poder de juzgar todas las cosas, pero nadie nos puede juzgar a nosotros. Pero tenemos que hacer ese cambio de mente, porque hay muchos que se avergüenzan de muchas cosas de practicar el evangelio. Se avergüenzan de decir que diezman porque dicen, se está dejando manejar. No, porque esa gente no entiende las cosas, ni las pueden entender jamás, porque no son espirituales y no te pueden juzgar a ti. Pero nosotros juzgamos todas las cosas porque tenemos la mente de Cristo. Amén. Así que esta conclusión a la que la iglesia de Cristo debe tener una mentalidad cristocéntrica fue revelada por Dios hace más de 2000 años a los apóstoles. Pero cuando usted ve la historia de la iglesia, usted puede encontrarse que la mentalidad de las épocas influenciaron la iglesia de tal manera que la hicieron desviar de su propósito y del diseño original de Dios. Y le quiero colocar ejemplos de la iglesia tradicional, hablando como iglesia, entre comillas, de Cristo. En el nombre de Cristo se hicieron cruzadas para matar gente. En el nombre de Cristo, perseguían hombres y mujeres, y si presumían que eran brujos, los quemaban vivos. En el nombre de Cristo excomulgaban a alguien de la iglesia. ¿Usted se imagina eso? Cristo los ganó para la iglesia, pero un hombre los excomulga. ¿De dónde salió eso? De las ideologías de la época que pervirtieron el origen, el diseño original de la iglesia o del evangelio. Entonces, por eso el apóstol Pablo dice, señores, no imiten las conductas ni las costumbres de este siglo. Y cuando habla Pablo, la palabra siglo no es simplemente la época de años, 100 años. Está hablando de la mentalidad de esa generación. Está hablando de las ideologías de esa generación. La iglesia no puede dejarse contaminar de las ideologías de la época. Yo puedo decirle hoy entonces que en el siglo XX y en el siglo XXI hay muchos siglos. Es decir, muchas mentalidades, muchas ideologías. Si tomo la palabra siglo como la usó Pablo para decirle a la iglesia, no se dejen conformar a este siglo, porque si usted se puede analizar, en este siglo hay muchas ideologías, muchas. El feminismo, y no estoy en contra de eso, pero el feminismo es una ideología. El humanismo, el existencialismo, los ecologistas, el sincretismo, la ideología de género, esa es la última, la ideología de género. Y la iglesia tiene que convivir ahora con la ideología de género. Y entonces empiezan a mezclarse dentro de la iglesia, porque hay muchas ideologías, hay mucha influencia de este siglo. Y yo quiero hoy llamar la atención de la iglesia de tres corrientes que han entrado y se han filtrado dentro de la iglesia, que son el humanismo, el pragmatismo y el sincretismo. Son tres ideologías de este siglo que están haciendo una presión muy fuerte en la iglesia y se han metido de una manera encubierta. Déjenme definirles las tres corrientes primero. El humanismo. El humanismo es la ideología que quiere resaltar al hombre por encima de Dios, enseñando que el desarrollo y el éxito del hombre, del ser humano, es por la exaltación de sus propias facultades, donde la medida de todas las cosas es el mismo hombre o el ser humano, separándolo completamente de Dios. Cada día, hoy, el hombre por el hombre, y Dios no está en esa ecuación. Dios ya no está figurando en la ecuación del hombre. Hoy en día todo es nosotros podemos, yo puedo, si yo lo puedo, yo creo, y si el hombre lo puede hacer, Dios no existe. Y eso es el humanismo.
Pero también existe otra muy fuerte, que es el pragmatismo, que es la corriente ideológica donde se apunta a la eficacia y a la utilidad basada en los resultados de la práctica. Y su eslogan es: si funciona, hágalo. Si funciona, practíquelo. Que es bueno o malo, no importa. Si le funciona a usted, hágalo. ¿Sabe por qué un joven, hasta de buena familia, porque los hay? Bueno, voy a traer de colación los sobrinos del tal Maduro. ¿Sabe por qué esos sobrinos del tal Maduro, que aparentemente son de buena familia y tenían recursos, se metieron de narcotraficantes? Porque si funciona, y si yo consigo plata rápido, hagámoslo. ¿Por qué una persona que ha recibido estudio, buena familia, se mete de narcotraficante? ¿Por qué? Porque quiere cosa fácil, práctica. Hago unos 5 millones en 2 viajes y ya, en vez de hacerlo en trabajo, en esfuerzo, por lo que estudió, porque lo que aprendió, por sus principios, por sus valores. No, si funciona el narcotráfico por encima de mis valores, venga, yo lo hago. Si funciona, hágalo. Eso se llama pragmatismo. Y el sincretismo es la corriente ideológica que toma varias corrientes filosóficas clásicas o del momento y las une con los dogmas del evangelio y saca una nueva corriente. Es una mezcla de las dos. El sincretismo toma de aquí, toma de allá, lo mete con el evangelio genuino de Cristo y saca algo nuevo, un híbrido, y se predica. Son 3 cosas que vienen afectando este siglo a la iglesia de Cristo. Pero el modelo original de Cristo no era así. El modelo original de Cristo, cuando empezó el evangelio y la iglesia, no fue así. Déjeme decirle lo que pasó, cómo fue que funcionó. Un poquito de historia. Cuando haga de cuenta que este púlpito es la cruz y el día en que Jesucristo muere y resucita. Pero antes de la cruz, Dios estaba usando los profetas para anunciar que venía el Mesías, el Salvador. Y muchos profetas hablaron del Cristo, hablaron del Rey de Reyes, hablaron que venía a libertar un pueblo, pero todos ellos jamás pudieron ver la iglesia. Ellos veían al Rey, ellos veían al Mesías y lo anunciaron. Hasta vieron que el Mesías iba a sufrir. Isaías lo describe en el capítulo 53, que dice que experimentado en quebrantos, en dolores por nosotros fue, y prácticamente está describiendo la muerte de Cristo muchos años antes de que eso pasara. Pero estos profetas, dice la Biblia, que indagaron, estuvieron estudiando cuál era el tiempo de la gracia. Pero ¿sabe qué? La cruz aquí, jamás vieron acá atrás algo que se llamaba la iglesia. Ellos vieron al Cristo como el Mesías, pero la iglesia ellos vieron al Cristo, pero la iglesia es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, y nosotros en Cristo. Eso jamás lo vieron los profetas, eso no estaba revelado para ellos. Jamás se les reveló la iglesia de Cristo, nunca. Así que cuando Pablo empezó a fundar la primera iglesia, y me invento cualquiera, cuando fue a fundar los filipenses en Filipos, fue a la ciudad de Filipos y Pablo fue a predicar lo que se le estaba empezando a revelar de la gracia, porque Pablo es un apóstol del nuevo pacto, un apóstol de la gracia, y este hombre empieza a predicar lo que está entendiendo: Cristo, la esperanza de gloria, y coge a estos filipenses y les da el evangelio. Funda la iglesia y se va para Roma o se va para otro lado, y estando en la cárcel, de pronto en Roma le llega la noticia que lo que él fundó en Filipos, ahora estos señores los filipenses están diciendo por ahí, porque llegó una corriente de ese siglo a decir que se salvaban si se circuncidaban. Y Pablo dijo: pero ¿de dónde sacan esta información estos hombres? Si eso yo no lo enseñé. Pero resulta que había unos fulanitos aquí que todavía creían que la circuncisión era necesaria para la salvación, y Pablo no lo enseñó, y entonces esa corriente se metió. Esto es un ejemplo. Entonces Pablo empezaba yo aquí a rascarse la cabeza: pero Señor, ¿yo cómo hago? Y entonces, iluminado, inspirado por el Espíritu Santo, el hombre escribía una carta a la iglesia de Filipos con la revelación más tremenda del diseño original de la iglesia, y se la mandaba a estos señores. Y el encargado de la iglesia: señores,
la carta de Pablo dice eso. No hay necesidad de circuncisión. Eso no cabe en la iglesia. Ese no es el diseño de la iglesia. No nos salvamos porque nos circuncidamos. Ahora la circuncisión está en el corazón del hombre, no en un miembro del cuerpo. Y así Pablo empezó a corregir todas aquellas influencias del siglo en ese momento, en esa iglesia. De una u otra manera, todas las cartas nacen porque hay una influencia del siglo tratando de afectar el evangelio de Cristo, el verdadero evangelio de Cristo y el diseño original de la iglesia. Lo que quiero decirles es que cómo el siglo o las corrientes o la ideología afectan la iglesia. A Pablo le tocó luchar mucho. Ellos tuvieron que orar mucho para que Dios les inspirara, les revelara. Y cuando ellos mandaban esas cartas, oraban para que cuando la persona que los estuviera leyendo, esa palabra viva y eficaz dirigida por el Espíritu Santo, iluminara los ojos del entendimiento de la iglesia y decían: wow, eso es verdad. Entonces operan tres cosas del Espíritu Santo. Número 1, inspiración. Número 2, revelación. Y número 3, iluminación. Y eso tiene que suceder hoy en día en la iglesia del siglo XXI. Ya las cartas están hechas, ya nada hay que cambiar de esto. Lo único que tenemos que pedirle a Dios es que nos ilumine lo que ya fue revelado e inspirado y está escrito, porque no logramos todavía entender lo que está escrito. Y si llega una corriente cualquiera, la asumimos y se nos mete en la iglesia y nadie dice nada. Y cuando nos damos cuenta, la iglesia se infectó con el siglo, se infectó con la ideología de este momento. Pero nadie tiene la sabiduría para decir: eso no es acá, no entra aquí. No sé si me están entendiendo, amados. ¿Vamos bien? Así que ese es el diseño. Y han pasado 500 años desde que empezó la reforma, porque después de que Pablo hizo eso y por la revelación y por la iluminación del Espíritu Santo manda esas cartas, después de unos años la iglesia se pervirtió una vez más. Y cuando hablo de pervertir, ustedes saben qué significa. Pervertir es darle el uso diferente para algo que fue creado. Y lo pongo como ejemplo 40,000 veces para que usted entienda. Pervertir es como, por ejemplo, yo cojo esta silla, me paro encima de esa silla para cambiar un bombillo. Ahí yo estoy pervirtiendo esa silla, porque la silla no se hizo para pararse en ella, sino para sentarse. Así que el evangelio de Cristo se pervirtió. Así que la iglesia de Cristo se pervirtió. Porque el diseño original de la iglesia de Cristo no es el que después de que Pablo mandó esas cartas, la iglesia, como le decía, en el nombre de Jesucristo mataban gente, en el nombre de Jesucristo se iban para guerras, en el nombre de Jesucristo cogían las personas brujas y las quemaban, excomulgaban gente. Y lo que vemos hoy todavía en el siglo XXI, que muchas iglesias están enseñando cosas que no son. Por eso le preguntan a usted: ¿está yendo a una iglesia? ¿Es de sana doctrina? ¿Usted ha oído eso? No, yo voy a mi iglesia que es de sana doctrina. Porque las grandes sectas salen de la influencia de este siglo que se entró en la iglesia. Déjeme decirle, esas sectas nacen de la iglesia, no nacen de una persona no, nacieron de la iglesia y lo lograron saquear de la iglesia con una nueva corriente, creciendo en gracia. Ese hombre nació en las asambleas de Dios, una denominación de sana doctrina, y terminó con una secta grandísima y diferentísimo, un evangelio diferente, perdido. Y usted puede ver 40,000 enseñanzas que no son el diseño original ni el evangelio verdadero. Tengan cuidado cuando se metan a Google a buscar sus prédicas. Por eso es mi preocupación. Yo, como pastor de este lugar, tengo la gran responsabilidad. Esa es mi responsabilidad y además mi privilegio de enseñar el evangelio verdadero y mantener el diseño de la iglesia tal como lo dice la palabra. Necesito iluminación. Oren por su pastor para que se ilumine. Oren para su pastor para que no entienda el evangelio de tal manera que tenga luego la capacidad de transmitírselos a ustedes para que crezcamos en Cristo Jesús. Por eso cuando voy a esas convocatorias o esas reuniones apostólicas o congresos, son para mí un momento de iluminación, porque se me amplía la cosa. Entiendo algo más y vengo y lo traigo a la iglesia.
Yo oro, yo leo las escrituras, pero a veces no se me ilumina la revelación que está en ellas. Pero mi gran responsabilidad es tratar de mantener la iglesia en el orden y en el diseño original, predicando un evangelio genuino, el evangelio de Cristo. Aunque a muchos no les guste, aunque no sea muy popular, de verdad, lo siento si a usted no le gustan muchas cosas que salen de este púlpito, pero si salen del verdadero evangelio, se va a tener que aguantar o irse a otro lugar donde oiga lo que quiere oír. Sorry, lo digo con mucho amor y respeto. Pasaron 500 años y la cosa sigue igual. Entonces voy a traerle algunos ejemplos de cómo el humanismo, el pragmatismo y el sincretismo se nos han metido. Usted seguramente los ha visto en algunos lugares. Voy a hablar del humanismo, cómo el humanismo se metió en la iglesia. Ha entrado a los púlpitos de las iglesias y ahora se predica para dar una respuesta a la parte emocional del hombre. Hoy pareciera que todos los predicadores tienen que apuntarle a algo que usted necesita, de sus emociones. Hay que predicar algo para ver cómo ellos reciben una respuesta a su situación. Los púlpitos están siendo usados para llevar información a la parte almática del ser humano, a la necesidad del alma del ser humano. Se predica cómo ser próspero, se predica cómo ser feliz, se predica los 5 pasos para esto, los 10 pasos para aquello, se predica que usted puede hacer todo, se predica que usted es más victorioso, se predica la bendición por todos los lados. Se predica que si usted hace alguna cosa, entonces Dios lo va a bendecir, cuando el evangelio genuino dice que usted ya es bendecido en todo. Cuando Cristo está en usted, la esperanza de gloria, y si usted está en Cristo, está completo, no le falta nada, no necesita nada, no tiene que ir a este lugar para que algo le den. Ya Dios lo dio todo. Usted simplemente tiene que tener iluminación para que se dé cuenta de lo que ya tiene. Yo no tengo que estar aquí transaccionando con ustedes para que vengan a dar, para que yo les dé algo, o para que la iglesia les dé algo. La iglesia no es respuesta a la necesidad. La iglesia es la que tiene que llevar el evangelio, las buenas nuevas y de la gracia a todo aquel que no lo conoce. No es su lugar para atender necesidades, y lo he dicho muchas veces desde esta plataforma. Dios no está interesado en su problema. ¿Qué, pastor? No está interesado en su necesidad emocional. Está interesado en darse a conocer para que usted entienda todo lo que ya tiene y no tenga ninguna necesidad. Él está interesado en darse a conocer. Entonces las enseñanzas de la iglesia tienen una tendencia a hacer charlas de superación personal. A muchos pastores ya no son pastores sino doctores. Coach. Porque estábamos a ser coach. Eso es nuevo, eso es una ideología. Coach. Ya no soy pastor, soy coach de vida. Yo no soy ni coach ni nada, pero soy un pastor que hago lo mismo que hace un coach y no gasté no sé cuánta plata, ni tengo un título que diga que soy coach. Pero tengo que decir que soy coach. Y no estoy apuntándole a ningún pastor, es una opinión humilde de este servidor. Entonces tienen la tendencia las iglesias a tener charlas de superación personal, de cómo ser exitosos en la vida, enseñanzas sobre el evangelio de Cristo. No se ve. Enseñanzas sobre quién es el Cristo en su vida, no se ve. Enseñanzas sobre abrace la cruz, no se ve. Enseñanzas sobre que camine la milla extra, no se ve, sino cómo ser próspero sin caminar la milla extra. ¿Cómo tener vida sin abrazar la cruz? ¿Cómo se quita la cruz de encima? Cuando Cristo dice, si quiere ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. La iglesia entonces está apelando a las emociones temporales del hombre por medio de luces, pantallas, bandas profesionales, músicos excelentes, escenografía. Esto más bien parece ahora el Circo de Soler.
Yo he estado en iglesias, mega iglesias, que quedo asombrado porque no me puedo concentrar en la alabanza de la majestuosidad de la plataforma. Luces, humo, se cuelgan hasta del techo y bajan a unos volando así. Las bandas son tremendas, no puedo decir que no. Músicos excelentes, excelente. Pero pareciera que eso es lo primordial. Pareciera que hay que atender a la gente para que se sientan a gusto en la alabanza. Oiga, usted no se siente a gusto porque tengamos 40 músicos excelentes aquí, profesionales, y toda una tecnología en sonido. Usted se siente feliz y contento y pleno en la alabanza cuando entiende el Cristo que tiene dentro de usted y se le revela, y usted no puede quedarse sentado en ese asiento porque tiene que alabar a Cristo sin música, con música, sin luces o sin... Esa es la verdadera alabanza. Pero no, ahora si no hay eso, oiga, y atención, no estoy diciendo que estoy en contra de esto. De hecho, esta iglesia lo tiene. Yo procuro que tengamos más o menos algo en la tecnología. Buenos músicos, claro que sí, por eso tenemos una escuela de música. Pero ese no es mi fin. Esa es la manera. Ese es el subproducto de entender al Cristo que tenemos adentro, de hacer las cosas con excelencia. Pero no es la prioridad mía hacer esto en excelencia para tenerlos contentos a ustedes. El único que los tiene contentos a ustedes es Cristo en ustedes. Y tengo que enseñarles a que lo encuentren dentro de ustedes, porque Él habita en ustedes. Él es la esperanza de gloria que vive en nosotros. Entonces, las luces, los púlpitos, las plataformas, crear escenarios, coreografías, super conciertos, super profesionales. Mejor dicho, ese teatro que hay en Nueva York, no, eso le queda en pañales con muchas de las reuniones y los cultos que tenemos hoy en las iglesias. No, eso. Broadway no, Broadway. Circo de Soler. De verdad, lo digo con mucho respeto. La iglesia se volvió un lugar, un ámbito donde se llega a buscar la solución de los problemas temporales, donde se quieren encontrar las respuestas inmediatas a los problemas, sin necesidad de orar, sin pasar por el proceso, sin abrazar la cruz. No, yo vengo a que usted me resuelva el problema. Vienen a una consejería a ver cómo yo le resuelvo un matrimonio que lleva 5 años con problemas, y quieren que en una consejería el matrimonio cambie, la mujer cambie, el esposo sea otro. No quieren abrazar la cruz, no quieren meterse a encontrar el Cristo que está en ellos, para que el Cristo que está en ellos les muestre el Cristo que está en su mujer, y entonces los dos se puedan encontrarse en la cruz, no en sus sentimientos y emociones, sino que los dos se encuentren en la mitad, los dos abrazando la cruz. Cuando la cosa no está funcionando, lleguen a la cruz. No. Cuando la cosa no está funcionando, pastor, yo me separo. Yo pudiera entonces resumir que este siglo, la influencia de este siglo, la influencia del humanismo, está creando una mentalidad de la iglesia de que viene a recibir y no a dar. Cuando el verdadero diseño de la iglesia es que usted viene aquí a dar. Usted no viene aquí a recibir. Voy a la iglesia a ver qué pastor habla hoy, qué me suelta que valga la pena. Y si la predica es lo mismo, el pastor va a hablar de lo mismo. ¿Qué predica tan mal? La alabanza, las mismas canciones de siempre. Yo pensaba que venía algo chévere. Pastor, ¿por qué no cambia las canciones? Cambia ese ritmo, pónganos un ritmo. Y nosotros aquí tratando de... No, amados, eso es influencia de este siglo. Y se creó la mentalidad del dispensador en la iglesia, como la de Coca-Cola. Me sirvo lo que quiero, me sirvo cuando quiero y me sirvo cuanto yo quiero. Esa era una mentalidad del diseño original de la iglesia, no es. Pero sin embargo la iglesia está operando por esa influencia. Entremos entonces, y hago la aclaración,
No es que esté en contra ni la bendición, ni la prosperidad, ni que su matrimonio se repare, ni que esto esté funcionando con luces, con buena guitarra, con buen sonido, con un buen micrófono, con tener este micrófono. No, 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 no. Estoy hablando de que este es el subproducto. Estoy hablando que esta es la manera, pero no es el fondo. El fondo es dejarles ver a ustedes al Cristo que está. El pragmatismo, ¿cómo se ha metido el pragmatismo? Pues si el statement de pragmatismo o el eslogan es hágalo porque funciona, entonces las iglesias hoy en día están tan preocupadas en hacer crecer su membresía en número, porque hay que hacer algo para que funcione, que esto se llene de gente. Se nos llene de gente, un culto, 2 cultos, 3 cultos, 5,000 personas, 10,000 personas. ¿Cuánto más metemos en un lugar? Y si hay que, porque a ver, a usted le funciona. ¿Usted qué está haciendo para que la iglesia crezca? No, yo hago grupos de oración. Voy a hacer grupos de oración. Y llega alguien y se monta el mismo modelo. ¿Y usted qué está haciendo? No, yo doy en la alabanza café. Pues pongamos el café para que la gente en la alabanza entonces se sienta bien. Y empiezan a copiarse unos de otros los modelos para ver cómo se crece. Hoy en día las iglesias están más preocupadas por el crecimiento numérico, pero no por el crecimiento espiritual de ellos. Hay mucha gente en las iglesias, 3,000, 4,000 personas, pero eso no significa que hay 3,000 y 4,000 almas transformadas, sino que hay 3,000 o 4,000 personas que están atendiendo una necesidad y están siendo entretenidas, pero no transformadas. Y eso es por causa del humanismo y por causa del pragmatismo que se ha venido metiendo en la iglesia de Cristo. Amén. Se ofrece un evangelio humanista. Por eso hace venir a la gente y se repite y se repite. Y el sincretismo es tomar de aquí, tomar de allá y tomar de allá. Buscan una necesidad. ¿Cómo tener buenas relaciones? Vamos a hacer una serie de cómo tener buenas relaciones. Y se empiezan a buscar 5 o 6 versículos que hablen de eso. Por lo tanto, amados, considérense unos a otros como Cristo los considera a ustedes. Y cogen ese versículo para empezar a enseñar que usted tiene que tener una buena relación con su hermano. Cogen de allí, le ponen un sustento bíblico y se predica. Se está pasando eso en los púlpitos de las iglesias. Amén. ¿Cuál es la consecuencia de esa influencia de este siglo sobre la iglesia de Cristo? Déjeme decirle un poco: la rotación de creyentes. Cuando un creyente llega al lugar pensando en que tienen que dar y no encuentra lo que quiere, al rato se va y se va a otro lugar a ver dónde le dan lo que él quiere, y se la pasa de iglesia en iglesia a ver hasta dónde por fin encontró donde le dan lo que él quiere. Por eso las iglesias no están creciendo, porque así como llegan, se van. Y a mí me da un dolor cuando la gente que yo sé que Dios puso en esta iglesia, voy a hablar de esta iglesia ahora, se van. Se van porque no les gustó la alabanza, se van porque no les gustó el pastor, se van por cualquier cosa. Porque yo sé que Dios tiene para ellos un plan en este lugar. Porque yo sé que Dios los plantó en este lugar para que den fruto. Porque yo sé que dentro del plan eterno de Dios y el propósito, Dios los puso aquí para algo. Pero como no reciben lo que ellos quieren, se van. Me duele. Poco entendimiento del evangelio de Cristo. Hay muchas cosas del nuevo pacto que todavía no entendemos, y yo voy a entrar firmemente a hablar de eso en los próximos meses. Voy a traer enseñanzas para diferenciar todo lo que es del antiguo pacto del nuevo pacto y cómo sacar la diferencia, porque muchas iglesias, yo fui levantado en iglesias que trajeron un sincretismo, cosas del viejo pacto estando yo en el nuevo pacto. Y yo necesito transmitir eso a ustedes para que crezcan y maduren y encuentren el Cristo en el nuevo pacto, porque ustedes son ministros competentes del nuevo pacto, no del antiguo pacto. Y vamos a empezar a traer información sobre eso. Entonces la iglesia está más preocupada, como le decía, de iluminar las plataformas, pero no iluminar el entendimiento de ellos. Las luces de neón y todo esto no son capaces de dar entendimiento espiritual ni traer iluminación a los corazones, nunca. Y entonces la gente viene con una mentalidad de recibir y no de dar. Usted existe para dar, usted vive para dar,
usted se mueve para dar. Y cuando usted da, recibe. La gente espera recibir primero para dar. Hay gente que dice, pastor, no tengo para dar, cuando la verdad es que no tienen porque no dan. Por eso la palabra dice, es más bienaventurado dar que recibir. Usted viene a este lugar y por eso, mire, por eso a mí me alegra ver a los niños aquí parados. El Día de la Madre no veo hoy a Mema. ¿Ustedes oyeron la canción de Mema? ¿Sabe que Mema no la escogió ella? Cuando Mema supo que venía el Día de la Madre, buscó a mi esposa y le dijo, pastora, yo quiero servir ese día. Oiga esta mentalidad. Yo quiero servir ese día y he preparado una canción de mi autoría para ese día. Deme un espacio para yo cantarla ese día. No es como, a ver, usted, y ese día nos preparamos para dar. No, esto fue así como se lo estoy diciendo. Mentalidades que están empezando a ser transformadas desde niña, que entienden que vienen aquí para dar de sus talentos, para dar de los dones que tienen, para dar de su tiempo, para dar de sus recursos, para dar, porque entienden y existen que la iglesia es para dar. Me alegra estos jóvenes, las hijas de César y Adriana ya sirviendo. Ellas tienen que venir a ensayar un jueves, pero salen del colegio, salen a hacer unos ejercicios del colegio, luego se van a ensayar y luego llegan a hacer tareas. Eso es dar. Y no solamente ellas, porque también el papá y la mamá tienen que estar corriendo y tienen que dar, porque como no tienen transporte, ellos terminan dando. Eso es dar. No es simplemente a ver cuándo yo puedo dar o cuándo yo le doy algo a la iglesia. Entonces, cuando usted viene, oiga, cuando usted viene como congregación un día a la semana a dar 2 horas, un día a la semana de todos los días y horas que le da Dios, 2 horas. Empezamos a las 11 y son las 12:25, ni siquiera 2 horas. Usted viene aquí a dar alabanza. Usted viene aquí a dar la gloria. Usted viene a dar adoración. ¿Por qué? Porque usted está entendiendo quién es Dios en su corazón y está esperando con añoro que llegue ese día donde yo me puedo reunir con mis hermanos para alabarlo, para bendecirlo, porque tengo tanto dentro que no sé cómo expresarlo y hoy me uno con todos ellos para expresarlo. Y déjeme decirle, usted viene a dar alabanza, pero cuando empieza la alabanza, oiga, usted viene a dar su tiempo, pero a tiempo. Usted no puede llegar a la alabanza y ahí viene la cuña y no se sienta mal. Usted no viene a la alabanza cuando a las 11:15 llega a la mitad de la alabanza. Usted tiene que llegar ojalá aquí a las 11:25, como estoy viendo algunas personas, porque a las 1:30 arranca este servicio para la alabanza y la gloria de Dios. Y usted se ha preparado toda una semana en su propio alabanza en personal a Dios, porque hoy viene a adorar y a alabar a Dios en comunidad con sus hermanos. Este servicio debería estar repleto a las 11:30 para arrancar la alabanza todos juntos. Pero arrancamos 5, a las 11:15, 10, a las 11:20 está llena la iglesia, porque yo ahora estoy aquí brincando, no tengo ni idea. Uy, se nos llenó esto. 11. Están atentos. Entonces usted viene a dar de su tiempo y a tiempo. Alabanza. Gloria a Dios. No sé qué gloria se le ve a ellos por ahí, ni qué alabanza. Te lo voy a decir con mucho amor. Hay algunos que se cogen del asiento de ese para que mientras que estoy alabando, no se caigan mientras que están dormidos ahí. Estoy exagerando. Y se lo digo, desde la noche que tuvimos de alabanza y de oración aquí, Dios me habló. Y me dijo, levanta la iglesia en alabanza y en oración. No han entrado a esa cultura. Entra, verán mi gloria. Y yo estoy aquí brincando y de primeras porque yo tengo que
Si soy el líder de esta iglesia, yo soy el primero que tengo que llegar a alabar y a bendecir. Y ustedes me ven aquí siempre a las 11 y parado. Esto tiene que cambiar. Tiene que ser un clic. Usted viene a dar de su entendimiento para entendimiento. Usted no viene aquí para sentarse en esa silla y estar pensando que va a almorzar ahora, si va a comer pollo, pizza o se va a comerse un ajiaco. Usted no está en ese rollo. Porque usted cuando dice amén, yo no sé si está diciendo amén por el ajiaco que está pensando o por lo que yo estoy diciendo. Y a veces los cojo así cuando digo algo que no es, y alguien despistado, amén. No, amados, usted tiene que estar sentado aquí para dar 2 horas de su entendimiento para su entendimiento. Y estoy seguro que si usted viene con esa mentalidad de dar su entendimiento, de dar su buena actitud, usted va a salir lleno, porque Dios está mirando ese corazón con hambre, y Él es un Dios exquisito y abundante. Y jamás he visto que Dios saque a uno de sus hijos con hambre y salga con hambre. Ni viene con hambre y sale con hambre. Si viene con hambre, sale lleno. Y entonces es cuando vale la pena decir, si yo vengo a dar, salgo con una cantidad de algo que no esperaba recibir, y mucho más de lo que yo pensaba. Pero cuando usted viene con la actitud de recibir, se pierde en el espacio mirando el ajiaco que se va a comer, no atiende la predicación y sale igualitico que la predicación, igualitico como entró. Y eso no es lo que Misión Vida tiene como diseño, ni como propósito, ni la misión. Yo como pastor de esta iglesia estoy interesado en que cuando usted llegue a este lugar salga diferente, salga transformado, reciba iluminación del Espíritu, de la palabra que se está dando aquí, por sencilla o repetitiva que sea. Tenemos un Dios que la misma palabra la puede revelar de 1,000,000 de veces distinta, porque esa es la majestuosidad, esas las riquezas de la gloria del Dios que tenemos. Yo puedo volver a predicar aquí de la salvación, y usted tiene que estar brincando en una pata al entender un poco más de la salvación. Aunque conozca de qué trata la salvación, usted jamás va a empezar otra vez de la salvación. Si usted piensa así, usted vino con la actitud de recibir y no de dar. Las influencias de este siglo sobre la iglesia. Usted viene a dar aquí según su llamado y asignación. Vuelvo y repito, los niños que se están preparando para entrenar sus talentos y sus dones para darlos a los demás. Usted viene aquí a dar porque si usted sabe que permanece aquí, usted va a dar fruto del Espíritu Santo aquí. Aquí es donde se da el fruto del amor, el gozo, la paz, la benignidad, la bondad, la misericordia, la templanza, la fe. Es aquí, es sembrado en este lugar, es abrazando la cruz, es viviendo cada día la circunstancia que no le agrada. Es donde usted va a empezar a dar fruto y no a recibir bendición y bendición, porque usted está entendiendo hoy que usted ya es bendecido. Usted no viene a dar para bendecir, para que lo bendigan. Usted viene a dar porque es un bendecido. Usted no viene aquí a suplicarle a Dios que le atienda una necesidad. Usted viene aquí a entender el Dios que suplió todas las necesidades y que vive en usted. Eso es muy diferente, amados. Y las consecuencias entonces de permanecer en ese modelo original del evangelio y de la iglesia son muchos. El primero, funcionamos como miembros activos de la iglesia. Activos, funcionales, proactivos. Y voy a tomar un ejemplo que oí en esa convención apostólica que me impactó tanto y todavía me impacta. Tengo que seguir escudriñando eso. Este apóstol hablando de cómo la iglesia de Cristo y sus miembros como un cuerpo, diciendo que la iglesia es como el cuerpo humano. Unos son orejas, otros son ojos, otros son manos, otros son pies.
Él estaba hablando de cómo un cuerpo se mueve gracias a que cada miembro está haciendo lo que le toca hacer. Este pie camina porque mi mente piensa irse para allá. Le manda una orden a los músculos y tendones y toda mi pierna empiezan a moverse para llegar allá, porque el miembro está activo y sincronizado con la cabeza. Y hablando de eso, entonces le hablaba de la iglesia que tiene que estar unida a la cabeza, que es Cristo, para moverse en sincronía con los pensamientos. Por eso hablaba, en Él nos movemos, en Él existimos, en Él vivimos. Separados de Cristo usted no se puede mover, porque usted hace parte de un cuerpo. Esta pierna un día no me dice, ¿sabe qué? Sáqueme de aquí porque yo quiero irme por ahí sola a jugar fútbol. No, tiene que estar en mi cuerpo si quiere patear una pelota. Y entonces este apóstol decía que desafortunadamente por la situación como se está manejando hoy la iglesia no tiene miembros, sino tiene prótesis. ¿Te entiende eso, amado? ¿Sabes lo que es una prótesis? Un pedazo de pierna de caucho, de plástico, porque perdí mi pierna y me ponen una pierna artificial de plástico. Esa pierna artificial de plástico puede que me haga mover, pero no puede hacer muchas cosas porque es prótesis. Un brazo, una mano, prótesis. Y el cuerpo de Cristo, cuando no entiende que tiene que venir a dar, sino que está esperando recibir, empieza a formarse en algunas áreas prótesis. Aquí yo quiero tener en esta congregación miembros activos, dispuestos a dar, y no prótesis sentadas esperando a que recibir. Lo digo con amor y respeto. ¿Recuerda la frase que le dije al comienzo? Repítala. Pastor, yo sé que esto no es para mí. Repítalo otra vez. Pastor, yo sé que esto no es para mí. Gracias. Yo sabía que usted lo iba a entender. Gracias, Padre. Líbranos, Señor, de la influencia de este siglo. No nos dejes conformar a este siglo, sino renueva nuestro entendimiento por medio del Espíritu Santo para comprobar que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Colosenses capítulo 2, verso 8 dice: tengan cuidado, no presten atención a los que quieren engañarlos con ideas y razonamientos que parecen contener sabiduría, pero que son solo enseñanzas humanas. Esa gente obedece a los espíritus poderosos de este mundo y no a Cristo. Cristo es completamente igual a Dios y reina sobre todos los espíritus que tienen poder y autoridad. A ustedes no les falta nada, pues están unidos a Cristo. Si a usted no le falta nada, usted no puede llegar a este lugar esperando recibir algo, sino que tiene que llegar a este lugar y operar en todo el ambiente diario para dar. Para dar. Porque cuando usted da, no se va a agotar, porque tiene dentro de usted al Dios que lo suple todo en todo. Porque tiene dentro de usted al Dios que va renovando y supliendo a medida en que usted va entregando. Porque el que no entrega se queda seco y quieto, pero el que entrega va haciendo circular, y nuevas revelaciones y nuevo entendimiento y nueva iluminación vendrá, y nueva bendición. Es que dar es el éxito. Entregar es lo que tenemos que hacer. ¿Cuántos dicen amén? Gracias, Señor. Padre, yo oro hoy para que Misión Vida
cada miembro de esta congregación y de esta familia, Señor, se guarde de la influencia de este mundo, de este siglo. Humanismo, pragmatismo, sincretismo, que no estén en nuestras mentes y nuestras ideas, en nuestra mentalidad, sino que el Cristo sea nuestra mente, que Cristo sea quien opera en nosotros todo, en todo, porque gracias a Cristo tenemos la mente de Él y podemos pensar como Él piensa, ver lo que Él piensa, lo que ve, sentir lo que Él siente y no nosotros. Por eso cuando cantábamos hoy, Señor, que decíamos, Señor, yo te pertenezco, quita lo que no te agrada, transfórmame en secreto, porque yo necesito entender más el Cristo que está en mí. Quiero entender, reconocer y validar, legalizar las riquezas del Cristo que está en mí.